perece por falta de conocimiento. Si yo no entiendo, porque no abro mi corazón, porque no dejo que Dios opere en mi vida, porque nosotros somos, el cristiano algo que tiene, que es el misticismo, como que bueno, Dios me lo va a revelar en sueños, Dios me va a mostrar, y Dios no opera de esa manera cuando Dios nos dio su palabra. Y nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, porque Él es espíritu, amén. Entonces quiere que le adoren en espíritu y en verdad que estemos alineados a la palabra de Dios. El otro día me manda un mensaje una persona y me dice, hay un pasaje de la Biblia que habla Pablo, esto está en Hebreos, que dice cómo descuidaremos una salvación tan grande. Y me mandan un mensaje preguntándome sobre ese pasaje de la Biblia, que cómo un cristiano puede descuidar la salvación. Y el pasaje no dice eso. El pasaje dice cómo descuidaremos una salvación tan grande. Pablo está hablando y diciendo que en ese tiempo, cuando no estaba la Biblia, el testimonio de la salvación era predicado por medio de Jesucristo. Y Jesús dando señales, milagros y prodigios, demostrando la legitimidad de que Él era Dios, cómo Él hacía todas esas cosas, pero la gente descuidaba al Salvador. ¿Se entiende? ¿Cómo podremos descuidar una salvación? No dice cómo podemos descuidar la salvación, una salvación. ¿Se entiende? Entonces ahí te das cuenta cómo podemos estar 50 años en el Evangelio y ¿sabe qué, mi hermano? Por eso dice la palabra que, y esto es importante, dice la palabra que el Espíritu Santo reparte dones y talentos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos instruidos. Por eso está la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos ¿a qué? A aprender. Porque en ese lugar va a operar el ministerio de maestro de la palabra y poder enseñarle al pueblo de Dios. Entonces yo de repente digo, bueno, yo quiero aprender solo en mi casa. ¿Se entiende? Y muchas veces hay cosas que no las voy a entender porque no tengo ese ministerio. Amén. Entonces, por eso Dios tiene su congregación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser ministrados. Ministrado significa esto, ser instruidos en la palabra de Dios. Entonces, cuando no se valora esto, no se le presta atención a esto, esto es delicado. Porque esto te abre el conocimiento, te hace entender verdaderamente cómo nosotros podemos caminar con Dios. Y sabe que en el capítulo 9 habla la elección de Israel, y yo le puse como título Dios es el que elige. Diga conmigo, Dios es el que elige. Y acá Pablo entra en un terreno muy profundo y delicado. ¿Por qué? Porque Pablo habla del pueblo judío, del pueblo hebreo, de los israelitas, y de cómo ellos fueron escogidos y cómo de repente ellos en cierta manera perdieron esa posición que tenían como pueblo escogido. Y ahí Pablo nos empieza a explicar el por qué, amén. Y ahí te enseña de que muchas veces esto le pasa a cualquier persona, no solamente al pueblo hebreo, al pueblo israelita, sino a cualquier persona. Uno puede estar dentro de la iglesia y no ser de Cristo. Porque ellos creían que si yo era israelita, era de Dios. Y Pablo les demuestra de que no es así. Que no es por linaje la salvación, que no es por pertenecer. Por eso hay mucha gente, y este es el gran error que comete mucha gente. Mire qué increíble esto. Y uno dice, pastor, pero usted me está diciendo una verdad que quizás miles y millones no la saben. Puede ser. ¿Y por qué usted? Y acá viene el tema de la elección. ¿Por qué yo? ¿Por qué usted? Y son preguntas que muchas veces nos hacemos.
Muchas veces nos preguntamos ¿por qué Dios me eligió? Muchas veces ¿por qué Dios me llama? Muchas veces ¿por qué? Si yo no tengo nada bueno, yo no soy bueno, yo hago todas las cosas mal, ¿por qué? Y muchas veces nos preguntamos esas cosas, y eso es lo que Pablo decía, ¿no? Que hay mucha gente que cree que porque pertenece a la religión católica, yo soy salvo. Porque fui bautizado de niño, soy salvo. Porque tomé la comunión, soy salvo. Porque le besé el anillo al Papa, soy salvo. Porque traje agua bendita de no sé dónde, soy salvo. Y ese es el error, creer, que es lo que el diablo hace, que la gente crea que es salva cuando no lo es. Entonces la palabra de Dios te desasna y te muestra verdaderamente para que tú te posiciones en el lugar correcto si verdaderamente eres salvo o no eres salvo. Y tú puedas caminar a esa salvación, amén. Puedas abrir tu corazón, puedas arrepentirte, mientras hay vida y oportunidad, amén. Y dice Pablo en el versículo 1, capítulo 9, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Este es el deber de todo cristiano. ¿Cuál es el deber de todo cristiano? Decir la verdad. Amén. Pablo dice: yo en realidad digo la verdad y no miento, y lo posiciona y lo pone aquí al Espíritu Santo de que da testimonio de que Él está siendo sincero. De lo que Él está diciendo es verdad. Que Él no está jugando, amén, a engañar a la gente. Que lo que Él está diciendo es verdadero. Y Él da testimonio con su propia vida de aflicción de que el evangelio que Él está viviendo, Él lo cree. Por eso Pablo sufrió todo lo que sufrió. Y a veces nosotros nos duele un poquito la muela y ya queremos un poco más, hermano, negar a Dios. Pero a veces es necesario las pruebas. ¿Para qué? Para dar evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Se entiende? Pablo, que pasó tantas cosas, fue apedreado, fue castigado, fue considerado muerto, pero él se levantaba y seguía predicando. ¿Por qué? Porque él estaba convencido, él decía la verdad en causa del evangelio. No es que después de un problema él se sentó en la mesa de su living, de su casa, y dijo: bueno, a ver, si tengo problema, entonces porque Dios no está conmigo, no predico mala palabra, porque esto es mentira. Y así hay muchos que cuando las cosas le van mal, ya Dios no está con ellos, no entienden, se enojan, parecen niños caprichosos, enojándose con Dios, no entendiendo. Y ¿sabe qué, mi hermano? Hay algo que uno tiene que hacer, y esto es cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando uno estudia escatológicamente la Biblia, cuando uno estudia la Biblia sistemáticamente, que es lo que estamos haciendo acá. Mira, nosotros estamos haciendo un estudio sistemático de la palabra de Dios, que es un estudio más minucioso de la palabra de Dios, pero se puede hacer más todavía. Nosotros consideramos que cuando terminemos aquí el libro de Romanos habrán sido 50 estudios, pero podríamos haber hecho 100. ¿Se entiende? Porque todavía se puede profundizar más todavía. Amén. Ahora, cuando uno estudia la palabra de Dios y se mete de lleno en la palabra de Dios, hay veces que hay cosas que usted no entiende. ¿Cuántas veces le pasó que a veces leyó algo y no lo entendió? ¿Sabe lo que tiene que hacer cuando no entiende algo? Dicen los maestros, tiene que dar vuelta a la página y seguir hacia adelante. Que en algún momento usted lo va a entender. ¿Se entiende? Pero a veces cuando el cristiano no entiende algo, ¿qué hace? Se cruza de brazos como niño, se enoja. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Amén. Y Dios no te da respuesta. Dios dice: da vuelta a la página y sigue hacia adelante. Amén. Quizás cuando lo vas a entender, y dentro de 4 o 5 años vas a entender lo que te pasó. Pero nosotros queremos todas las respuestas ya, queremos todo ya, queremos saber todo ya. Entonces Pablo dice: lo que yo estoy diciendo, eso da testimonio al Espíritu Santo de lo que estoy diciendo es verdad. Versículo 2 dice: que tengo gran tristeza
y continuo dolor en mi corazón. ¿Cómo era el dolor que tenía Pablo? Continuo, constantemente. Pablo sufría constantemente una tristeza y un dolor, versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mira lo que dice, que es extraordinario. Pablo empieza a hablar de un deseo, no un deseo de Dios, sino, por eso dice al principio, dice, porque deseara, no dice deseo, deseara. Me gustaría desear esto que dice Pablo. Escuche bien. No es un deseo que Dios se lo puede cumplir, porque él sabe que Dios no se lo va a cumplir. ¿Está acá conmigo? Es como usted dijera, ¿cómo me gustaría algún día andar en una Ferrari? Probarla, me gustaría. Pero sabe usted que no es necesario y que tampoco Dios se va a mover por algo de esa manera. ¿Entiende usted eso? O que usted dijera, ¿cómo me gustaría predicarle al mundo entero? Al mundo entero, estamos hablando del mundo entero. Es algo que es imposible. ¿Se entiende? Ahora, Pablo dice, yo desearía, a mí me gustaría que esto ocurriera, sabiendo que no va a ocurrir, que me convierta en anatema. Anatema significa maldición. ¿Y sabe por qué? Porque él dice, yo quiero ser como Cristo. Mire lo que dice Pablo. Por amor a mis hermanos judíos. Pablo dice, si yo tuviera la oportunidad de cargar sobre mi vida toda la maldición que está en ellos, amén, la cargaría para que ellos sean salvos. ¿Entiendes? ¿Nunca a usted le pasó alguna vez de llevar a su hijo al hospital y que él esté, no sé, con una sondita o ahí, y usted lo ve y dice, ¿cómo me gustaría cambiar ese lugar? ¿Le pasa eso o no? Ahora, ese es un deseo. ¿Se puede cumplir? No. Pero usted lo desea. Y es lo que Pablo deseaba. Él deseaba que ellos se convirtieran. ¿Cuántas veces a usted le pasa que le habla a alguien y usted dice, yo quiero abrirle el cerebro, hablarle del Señor, que entienda, que se convierta? Si usted tuviera poder para convertirlo, usted lo convertiría. A su familiar, a su ser amado, usted lo haría. Pero Dios es soberano y Dios no lo permite de esa manera. Por eso la gente, hermanos, yo oro para que se conviertan. Pero el problema es cuando yo estoy orando para que se conviertan y esa oración se convierte en exigencia. Va a ser así, tiene que ser así. Como dice la palabra de Dios que le pasó al guardia de la cárcel cuando Pablo y Silas estaban ahí y él se quiso quitar la vida y Pablo le dijo, no te quites la vida. ¿Por qué? Porque sabía que cualquier soldado o jefe de la cárcel, si perdía a los presos, instantáneamente esa persona iba a perder la vida. Y Pablo, por medio de la dirección del Espíritu Santo, le dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y hoy la gente toma ese pasaje bíblico como diciendo, dice la palabra que si yo creo, mi casa será salva. Pero eso fue una promesa independiente a esta persona, dando testimonio de lo que Dios estuvo haciendo en ese momento. Pero eso no es ninguna referencia, porque la palabra de Dios no da evidencia que si usted cree, toda su familia va a ser salva. No dice eso. En ningún pasaje de la Biblia. En ningún pasaje de la Biblia afirma diciendo que si usted viene a la iglesia, sus parientes van a ser salvos. Eso es un error. El que es salvo es usted. ¿Entiende? Y su pariente tiene una ventaja que quizás no tienen muchos otros. ¿Sabe cuál? Que lo tiene usted. ¿Está acá conmigo? Que lo tiene usted. Y eso es importantísimo.
Y ahora va a entender el por qué. Amén. Ahora dice en el versículo 4, dice, escuche bien esto, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está diciendo, escuche bien esto, escuche, Pablo está diciendo, yo amo a mi nación. ¿Cuántos aman su nación? ¿Aman su nación o no? ¿Amas a sus vecinos, a sus compañeros, a sus amigos? ¿Usted los ama? ¿Ama a sus parientes que no tienen a Dios? Los ama. Pablo dice, yo amo al pueblo judío, a mis hermanos, a los que son como yo, porque sabe que, mi hermano, acá no hay un mejor judío que Pablo. Pablo era judío de judíos. Y Pablo dice, yo no puedo creer que estos, mis hermanos que yo amo y que daría cualquier cosa, mire todo lo que dio Cristo por ellos. ¿Cómo ellos no creen en Jesús, siendo que ellos son qué? ¿Quiénes son ellos? Escuche bien. Dice, ¿quiénes son ellos? Dice, son los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. 6 beneficios tenía el pueblo de Israel. 6 beneficios. Teniendo 6 beneficios, no los aprovecharon. Amén. ¿Entiende eso? Por eso tu pariente tiene un beneficio extra, que lo tiene usted, que ora por él, que le habla de la palabra, que le da testimonio, que le muestra, pero a pesar de todo eso, la persona todavía no quiere creer. Y Pablo dice que esto lo entristecía en su corazón, pero él empieza a dar testimonio y empieza a explicar aquí el porqué. Y fíjate una cosa, dice que ellos tenían 6 beneficios por cual Dios los había escogido. Ahora, ¿cuántos saben que Dios escogió al pueblo de Israel? Ahora, ¿por qué Dios no escogió al pueblo babilónico? ¿Por qué Dios no escogió al pueblo persa? ¿Por qué Dios escogió? ¿Por qué no escogió al cananeo, al eteo, al jebuseo, a los feos? ¿Por qué Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Por qué los eligió? ¿Tiene idea por qué los eligió? ¿Tiene idea por qué Dios elige a alguien? Esto te va a dar quizás un poco de luz el por qué Dios te eligió a ti. Porque dice que estaba el eteo, el jebuseo, el amorreo, pero no estaban los feos, y Dios eligió a los feos. Y ahí estaba usted y yo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios tiene que elegir a alguien. Simplemente por eso. Simplemente porque Dios tiene que elegir a alguien. Hay mucha gente que quizás hoy pueda llegar a decir, yo no lo entiendo, pastor. ¿Y sabe lo que tiene que hacer cuando no lo entiende? ¿Qué le dije yo cuando tiene que hacer cuando no entiende algo? Dar vuelta a la página y seguir. Amén. En algún momento lo va a entender. Ahora fíjate una cosa, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:7. Deuteronomio 7:7 dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. ¿Sabe por qué Dios eligió al pueblo de Israel? Porque era el más insignificante. Usted sabe, hermano, hoy en día lo que es la ciudad o el territorio de Israel. Es una pequeña, sería más chico que la provincia de Buenos Aires que tenemos nosotros. Y alrededor todo el mundo lo quiere conquistar. Todo el mundo está mirando al pueblo de Israel porque hay una promesa de parte de Dios. Y afuera tiene a Egipto,
tiene a Arabia, tiene a los turcos, tiene a Jordania, cientos de naciones queriendo atacar al pueblo de Israel, pero no pueden. Ahora, ¿por qué? Porque Dios escogió a los más pequeños. ¿Para qué? Para mostrar. ¿Quién? Mostrar Dios su poder. No porque dice, no los escogí a ustedes porque son mejores que los otros. Y esto es algo que tiene que entrar en el carácter del cristiano. Dios no te escoge por algo, por un atributo que el cristiano tiene. Escuche bien esto. Dios a mí no me escogió para predicar la palabra. Por eso mucha gente dice, bueno, pastor, usted tiene un atributo, por eso Dios lo escogió. O yo tengo lo mismo que el pastor y puedo hacer lo mismo que el pastor. Y este es el error que muchos cometen. Creer que tenemos algo cuando realmente no tenemos nada. Yo sé, yo entiendo, tú no entiendes, tú no sabes, tú eres un burro, un ignorante, tú eres una insignificante persona que simplemente porque Dios se le place hacer las cosas como Él quiere, Él las hace. Y eso es lo que la gente no entiende. Por eso yo recuerdo cuando yo empecé con el ministerio, yo no empecé porque de repente un día me levanté y había comido un buen puchero y esa noche soñé con dinosaurios y dragones y de repente me levanté el otro día y dije voy a ser pastor. No, sí, escuché la voz de Dios y Dios me dijo, yo te llamo al ministerio. Y yo me acuerdo que Dios empezó a respaldarme y de repente iba a muchos lugares y la gente me miraba con envidia, me miraba con enojo porque era pibe y yo tenía 24 años. Imagínense, tengo cara de nene ahora que tengo casi 40, imagínense cuando tenía 24. Tenía cara de bebé. Entonces me criticaban, me destruían constantemente, porque es imposible que Dios use esto. No, es posible porque Dios usa lo imposible. Dios usa lo insignificante, ¿para qué? Para avergonzar a los que se creen que saben algo. ¿Y sabe qué, mi hermano? He visto mucha gente que cree que se la sabe avergonzada a lo largo de estos años. Y eso es lo que Pablo empieza a decir. Dice, yo no puedo creer que este pueblo de Israel, que Dios los escogió por pura gracia simplemente. Porque vio Dios que era un pueblo pequeño y dijo Dios a este pueblo, porque fíjate una cosa, cuando Dios llama a Abraham, Abraham era de los caldeos, era de los paganos, de los idólatras, y Dios se manifestó igual, ¿entiende eso? Porque Dios quiso, amén. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Pero acá viene algo muy interesante que es la predestinación. Y la predestinación es la preconciencia que Dios sabe todas las cosas. Eso se llama presencia. Presciencia. No es presencia. Se llama presciencia. Es previo. Dios conoce previamente todo lo que va a ocurrir. Eso es presciencia. ¿Entiende? Eso es predestinación. Ahora, dice que Dios los escogió. Por eso usted ve que el pueblo de Israel 2 por 3 chispoteaba y hacían desastre y se olvidaban de Dios, porque eran personas igual que todos nosotros, amén, con errores, equivocaciones. Y uno dice, ¿cómo siendo el pueblo de Dios se equivocaban? Porque Dios quiso escoger de esa manera y así, amén. Y eso nadie le va a decir a Dios cómo Dios tiene que hacer las cosas. Entonces mucha gente dice, ¿qué tengo que ver yo con el pueblo de Israel? Sí, tenemos mucho que ver con el pueblo de Israel. Hay muchas cosas, porque de ahí proviene todo el inicio del evangelio de Jesucristo. Ahora dice la palabra de Dios que ellos tenían la adopción, y esto quiere decir que Dios los había escogido de entre los demás, eran adoptados, amén, es lo que somos nosotros, amén, iglesia. Dice que también la gloria, mire lo que el pueblo de Israel tenía, la gloria. ¿Y sabe lo que es la gloria?
La gloria son los atributos de Dios que fueron revelados desde el monte Sinaí al pueblo de Dios, que Dios mostró su gloria. ¿Se acuerdan cuando iban por el desierto? Y dice que la columna de fuego y la columna de nube, que era la gloria de Dios, iba con ellos. Preste atención, mire, Dios escoge a alguien, Dios escoge al pueblo de Israel y Dios dice: yo me quiero manifestar para que todos los demás pueblos vean que Dios existe y que Dios se manifiesta donde Él quiere y hace las cosas como Él quiere. ¿Entiende esto? Bien. Ahora, por eso Dios le dijo a Moisés en ese momento, cuando iban en el desierto, que la nube iba con ellos y lo iba protegiendo, la gloria de Dios. Dios iba revelando su carácter. Presta atención a esto. Porque desde ese inicio, desde ese pueblo judío, salieron la gran mayoría de las prácticas occidentales y del mundo que se ejercen hoy en día, porque Dios se las había dado. Entonces dice que la palabra de Dios dice que ellos tenían la gloria, esta gloria que Dios les había mostrado al pueblo de Israel. La tercera dice que tenían el pacto. ¿Y qué es el pacto? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso que Dios había hecho con ellos, no solamente un pacto, sino los pactos, porque Dios hizo un pacto desde Adán, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Jacob, hizo un pacto con David. ¿Qué eran los pactos? Por eso se lo conoce como Dios de pactos. Un pacto era un compromiso que Dios se comprometía a estar con ellos, a cuidarlos, si ellos le servían a Dios correctamente. ¿Entiende? Ese era un compromiso que Dios había hecho con ellos. Amén. Ahora, dice en el cuarto, dice que también Dios le dio, escuche bien esto, le dio la promulgación de la ley. ¿Sabe lo que les dio Dios? Los 10 mandamientos. Dios le entrega al pueblo de Israel la ley para que al hombre le vaya bien, para que el hombre entienda qué era lo correcto y qué era lo incorrecto, porque las demás culturas del mundo no las tenían. Las demás culturas se regían bajo sus propios dominios y bajo la forma que quizás el emperador o el faraón o quien sea regían sus propias normas. Pero acá era diferente. Dios se había revelado y se había mostrado, y Dios les había entregado la ley para que ellos supieran cómo manejarse. Mira si no eran beneficiosos. Mira si usted no es beneficioso cuando usted le predica a algún familiar, a alguna persona. Amén. Yo recuerdo el otro día cuando fuimos con el pastor Néstor y hablábamos a estas personas, que uno era el patrón de él, o es el patrón de él, y hablábamos el beneficio que ellos tuvieron de escuchar la verdad. ¿Entienden? Dios les da la oportunidad a todos. Amén, iglesia. Y escuche bien esto. Dice que le dio la promulgación de la ley. Él, ¿qué más le dio? El culto. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que les dio? El culto. ¿Qué es el culto? ¿Saben ustedes? ¿Saben lo que les dio? La manera correcta de que tenían que adorar al Dios verdadero. Todos los demás pueblos, escuche bien esto, porque esto es lo que Dios te dio a vos también. Por eso vos ves gente que llevan así, vos lo ves en el barrio, que llevan a la Virgencita de Itatí, a la Virgencita de Luján, y van todas, Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y están así todo ahí. Ahora, ellos intentan de acercarse a Dios por medio de sus propias fuerzas, sus métodos. Y Dios le da al pueblo, a este pueblo escogido, por eso usted es escogido, le da al pueblo escogido el culto. ¿Qué significa? Significa la manera
Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo, hagan un campamento, hagan el tabernáculo, hagan el campamento, porque mi presencia se manifestará en ese lugar. Y Dios se empieza a manifestar porque Dios quería manifestarse en ese lugar. ¿Entiende, mi hermano? Y Dios les empieza a decir, por eso cuando usted ve el libro de Levíticos y ve las ordenanzas que Dios les empieza a establecer: no coman estos animales, no hagan esto, cuando tocan a alguien muerto necesitan purificarse primero. ¿Sabe lo que significaba todo eso? Significaba que Dios le estaba mostrando al pueblo cómo el pueblo tenía que vivir ¿en qué? En santidad. Porque los demás pueblos, ¿qué hacían? Hacían sus propios dioses, adoraban como querían, algunos le tiraban sangre, se tiraban sangre, lloraban, se cortaban, hacían las cosas como se le dé la gana. Por eso vos ves la gente hoy en día, que la gran mayoría de las personas, vos lo ves, no, vamos a poner un gauchito Gil debajo del árbol. ¿Dónde sacaron eso? Porque uno dijo y todos vamos a hacer lo mismo, ¿se entiende? Porque nadie sabe. Entonces, ¿qué hacen? Hacen las cosas como se le dé la gana. Vamos a ponerle un vino acá, porque el gauchito te va a multiplicar y te va a dar muchos vinos. Prendele un cigarro, ¿viste? Y la gente, una sarta de estupideces increíble. ¿Por qué? Porque no tiene la revelación. Y lo que tenía el pueblo judío, que tenía la revelación de cómo. Por eso Pablo dice: yo estoy triste, porque estos pavos tenían todo esto, y a pesar de tener todo eso, no se pudieron dar cuenta de Jesucristo. No entendieron nada en todo este tiempo. Por eso a veces vos ves gente acá, hermano, que viene a la iglesia y de repente, no, estoy mal y me voy a ir allá que me tiren el cuerito. Que me curen el ojeo al bebé, que le curen el ojeo porque está empachado. Estupidez, mi hermano. Ni comprobación científica hay. Como la gente, vos pensá algo. Hay gente que no te da cuenta de la ignorancia. No, estás contracturado, pasate azufre, porque te saca el aire. Me enferma. Usted sabe que el aire, hermano, el aire va a sus pulmones. ¿Cómo tenía aire en el cuello? Si vos tenés aire en el cuello, te morís. Te morís. Te morís. Vos no podés tener aire en tu cuerpo, porque te morís. Vos imaginate si de repente, yo agarro una jeringa y te la pongo, te la clavo en el brazo y te inyecto aire, te morís. Te morís instantáneamente. No, me pasé el azufre y se me fue el aire. Es una estupidez. El azufre se parte por el calor del cuerpo. Anda a hablar con un científico, con un médico, te va a tirar los azufre en la cabeza. Pero la gente lo hace porque cree en eso. Pero es irrisorio, es estúpido, no encaja nunca, jamás. No gaste más azufre porque mentira, es psicológico. Si yo me paso de azufre se me va el dolor. Mentira, hermano. Imposible que usted tenga aire en el cuerpo, no puede existir nunca, jamás, nunca. Cómprese un Ratizalín, cómprese otra cosa que te da calor al músculo, pero aire usted no tiene. Quizá tiene aire en el cerebro, no sé, necesitará otra cosa, pero no un... ¿Entiende? El aire está en los pulmones y va al intestino y sale por la boca. O si tiene mucho aire, hagamos como le hacíamos a los bebitos, ¿viste? Que le doblan las piernitas, ¿sí? Y se le va el aire. Pero no le eche la culpa que tiene aire, hermano. Amén. Y entonces Dios les da las ordenanzas de cómo ellos tenían que adorar y no adorar a ninguna imagen. Por eso cuando Moisés baja del monte Sinaí con los mandamientos, Dios nos habló y nos dijo, y de repente estaban todos abajo con un becerro de oro. Moisés les tiró la Biblia, le tiró las tablas de mandamiento, le dijo: tomen, desgraciado, porque ustedes no entienden nada, ustedes son carnales. Entonces no entendían nada, porque ellos
constantemente. ¿Por qué? Porque el ser humano es idólatra de por sí. Porque el pecado está en nosotros. Entonces la gente enseguida quiere, no, tengo la pata de conejo, tengo el no sé qué, el cuerno no sé de quién. Entonces la gente es como que cabalera, la gente quiere ver cosas que cruzo los dedos. Es estupidez, no existe nada de eso. Entonces Dios nos dio la manera en la cual nosotros podemos adorarle a Dios. Y esto está en Juan 4:23 y dice así. En Juan 4:23. Y mire lo que dice. Y esto es fascinante. Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo es? Ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Y dice en el versículo 24: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? Con imágenes. Imágenes. ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? Caminando a Luján. ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? Tirándonos agua bendita. ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? Vistiéndome todos con pollera. Porque si vos venís en jean, no podés adorar a Dios. Porque se te escapa la unción. No sé por dónde he escuchado. He escuchado gente que decían, se te escapa la unción, no sé por dónde. ¿Entiende? Ahora, la Biblia dice que para adorar a Dios necesito adorar en espíritu. ¿Qué significa espíritu? Haber nacido. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces está diciendo que para adorar necesito ser una persona espiritual. ¿Qué es una persona espiritual? Alguien que nació de nuevo, que aceptó a Cristo, que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Amén. No es perfecto, no es santo, es una persona que el Espíritu Santo está obrando en su vida, entonces se le adora. Y dice que debemos adorar en verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Alinear mi vida a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no me dice que yo me tengo que dejar la barba, que yo no me puedo teñir el pelo, que yo no puedo usar pantalón, o que tengo que usar pollera, o que en la iglesia de un lado los hombres, del otro lado las mujeres. Usar mantilla cuando venía a la iglesia, porque si no, no puedes adorar a Dios. Eso es una estupidez. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice que ellos tenían el culto y la promesa, las promesas. Las promesas, ¿cuáles eran las promesas? Las promesas es la salvación. La promesa ¿de qué? ¿Sabe lo que la palabra promesa significa? Fe. La promesa es la salvación por medio de qué. ¿Cómo soy salvo? Por la fe. Soy salvo por la gracia del Señor por medio de la fe. Amén. Entonces, ¿cuál era la promesa? Que para ser salvo necesitaba tener ¿qué? Fe. Amén. Necesito creer en el Señor para ser salvo. Dice también los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham, que era el padre de la fe, que a través de ese linaje vino Cristo. Mira todos los beneficios que tenían. Jesús, por eso no pudo Jesús nacer de una virgen, de allá de la virgen de Itatí, tenía que ser de una virgen judía. Amén. Porque Jesús tenía que nacer ¿cómo? Judío, tenía que ser israelita el Señor. Amén. Mire todas las cosas que ellos tenían, pero a pesar de todos estos beneficios, ellos no tenían ¿qué? Fe. ¿Qué no tenían? Fe. Por eso escuche bien esto. Escúcheme, por favor. ¿Por qué no creían en Jesús? Jesús vino entre medio de ellos. Es como que yo me imaginara, digo, ¿qué pasará? Por eso dice la palabra, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta del Señor. Imagínate si el Señor viene ahora y viene a buscar a la iglesia y entra por la puerta. Entra como un tipo normal, como Hernán, así, panzón, pelado.
Amén. Así. Y entra. Y dice, vengo a buscar a mi iglesia. Y usted lo mira así de arriba para abajo. ¿Dónde salió este? Tómatela de acá. ¿Cómo yo puedo identificar si es Jesús o no es Jesús? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo voy a saber yo? Por eso el Señor dijo, no te hagas problema el día de mi venida. No te hagas problema, porque te vas a dar cuenta. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Presta atención. Porque esto es importante porque te va a cambiar tu manera de ver las cosas. ¿Por qué el Señor dice que Él vino primeramente a los suyos? ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la palabra. Él vino al pueblo judío y Él caminó entre el pueblo judío 3 años y medio. Recorrió todas las regiones, Galilea, Samaria, anduvo por todos lados. Y de repente los fariseos decían, este tiene a Belcebú. Y de repente viene una mujer del campo que no lo conoce, que no sabe nada, y de repente se cruza con el Señor y se tira al piso a llorar. ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que tenía esa mujer? Fe. La fe te lleva a Jesús. ¿Qué es lo que no tenían los otros? Fe. Tenían ley. Tenían su propia justificación. Por eso ellos no podían ver a Jesús. Jesús les predicaba, les hablaba, pero ellos no entendían. O hay gente que le decía, Jesús te ama, Jesús murió por vos, le recitás 50 versículos bíblicos. ¿Y qué te dice la persona? Ah, si es lo mismo, vos fijate que el Código Da Vinci dice que Jesús estuvo casado con María y tuvo hijos, fue una persona normal, común y corriente. Yo recuerdo que una vez una persona vino y me dijo, se paró así y me dijo, Jesús te ama. Y yo me convertí. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y me derretí. Y lloré como 3 días seguidos. Por escuchar que Jesús te ama. Yo le decía a cualquier persona, Jesús te ama, Jesús te ama. Y yo lo digo, por todo lo digo, porque tiene que suceder lo mismo que me sucedió a mí. Si yo me convertí con Jesús te ama, y hoy vas por todos lados y le decía a la gente, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y la gente dice, ¿sabe cuál es la diferencia? Dice, en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará. ¿Sabe lo que no tienen? Fe. O la tienen y no la quieren poner en Jesús. Por eso cuando Jesús andaba por diferentes lugares, había un ciego, hijo de David, no lo podía ver, pero él lo olía. Y recibió el milagro. ¿Por qué? Porque sabe, mi hermano, eso es algo que te lo da el Señor, es algo que está en el Espíritu. Y el Señor, por eso es la predestinación, porque el Señor sabe de antemano quién va a creer en Él y quién no. El Señor ya sabía que usted iba a estar en la iglesia. El Señor ya sabe quién se va a ir de la iglesia. El Señor ya sabe quién va a permanecer hasta el final. El Señor ya sabe, mi hermano, ya sabe, ya lo sabe. Por eso hay gente que vos lo ves, mi hermano, hay gente que vos lo ves y dice, no, yo no sé, pastor, voy a ver, y no sé si voy a seguir o no. Hermano, yo recuerdo que cuando recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, yo supe que nunca más me iba a poder separar de Cristo. Lo supe. Porque el Señor me lo había dicho. Porque dice que los que estamos en el Espíritu estamos unidos y no podemos desunirnos. Por eso hay gente que va a decir, y yo no sé si soy salvo o no. Intentá separarte. ¿Podés? No, no puedo. Sos salvo. Porque hay algo que es más fuerte. Hay algo que te pega a Él. La fe te trae, te alimenta, está ahí. Estás a veces medio carnal, todo, pero bueno, eso